Hazte un arca de madera de ciprés. La 10ª plaga sobre Egipto es una plaga que es completamente un ataque directo a ciertas personas. Si miramos lo que sucedió en la 10ª plaga con el velo, con los ojos del antiguo pacto, pensaremos o concluiremos que Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de justicia, es quien es el responsable de lo que sucedió en la muerte de los primogénitos. Pero veamos algo que nos dice el libro de Salmo, el capítulo 78, versículos 43 al 49. Y con respecto a las plagas que cayeron sobre Egipto antes del éxodo de Israel, dice: cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y su ganado a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. ¿Notaron algo muy interesante en el versículo 49? Aparecen ángeles malos, ángeles destructores, los cuales podríamos saber que se tratan de demonios y que toman parte importante en la caída de las plagas en Egipto. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que exactamente hacían los ángeles destructores o ángeles malos en Egipto? Vamos a leer Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Éxodo 12:12. El texto claramente dice: yo pasaré, heriré a todo primogénito. Yo, Jehová. Queda claro que la 10ª plaga o destrucción de los primogénitos en Egipto fue el juicio del Señor. Este verso parece indicar que es el Señor personal y directamente quien destruiría a los primogénitos en Egipto. Ahora, veamos lo que nos dice el versículo 23 del capítulo 12 de Éxodo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. El texto dice claramente que Dios herirá a todo primogénito. Y dice realmente: yo pasaré, en el versículo 12. Pero en el versículo 23 dice que no dejará entrar al heridor en aquellas puertas donde está la sangre. En otras versiones, en este texto, la palabra heridor se le puede llamar también ángel destructor. Pero entonces no es Dios quien destruirá con su mano a los primogénitos, sino este heridor, este destructor. Mi duda era, si Dios destruyó a los primogénitos de Egipto, pero hay un ángel destructor que viene a destruir a los primogénitos hebreos, entonces Dios los protege
del destructor a los hebreos, podríamos concluir que el destructor de los egipcios fue Dios. En otras palabras, el ángel destructor del cual Dios protege a los hebreos no destruyó a los primogénitos de Egipto, sino que fue Dios, el destructor. Entonces Dios es el destructor. Y ese ángel heridor que viene sobre los hebreos no destruye a nadie de los hebreos. Entonces no es un ángel destructor. Entonces aquí encontramos una tremenda confusión con respecto al carácter de Dios y de Satanás o del destructor. Y muchas personas en este punto dicen, dice la Biblia que Dios lo hizo y punto. No hay que cuestionar a Dios, y eso lo único que provoca es miedo y terror. Todavía aún permanece el velo delante de nosotros. Alguna otra persona dirá, hermano, estás tergiversando en la Escritura. Yo diría no. ¿Por qué? Continuemos viendo. La pregunta es, ¿quién es ese ángel destructor o ángel heridor? En Corintios tenemos una referencia, Corintios 10:10, una referencia al ángel destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La palabra destructor también puede significar en el diccionario Strong serpiente venenosa. Primera de Corintios está haciendo referencia a lo que ocurrió en el desierto con las serpientes venenosas. En aquel episodio se dice que Dios los castigó, pero en realidad Dios permitió que sucedieran algunas cosas allá. Ahora, vamos a ver otra referencia con respecto al destructor. Y esta está nada más y nada menos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión significan destructor y es llamado el ángel del abismo. Ahora, ¿quién es ese ángel del abismo? Vamos a leer Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese ángel destructor es nada más y nada menos que Satanás. Satanás es el ángel heridor. Ahora, ¿por qué entonces la Biblia dice que Dios lo hizo? Muy bien, a continuación voy a decir esto. Dios sí es responsable por los primogénitos muertos en Egipto. Sí, Él es el responsable, pero Él no es el destructor. Él no es culpable de esa masacre, pero sí es responsable, porque en el sentido de que es un padre responsable. Si un hijo ha cometido algún mal, Él nunca abandona a sus hijos. Él no maltrata a sus hijos. Él permite, que es cosa muy diferente, que el heridor o el ángel destructor maltrate a sus hijos. Dios es un padre responsable, en el sentido de que su carácter en sí es responsable, no es culpable. Y su carácter es el que está en tela de juicio. El causante de la destrucción es el ángel destructor. ¿Quién? Satanás. Y esto lo confirma el propio espíritu de profecía. Satanás es el ángel enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado el destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Dice que Satanás se transforma en ángel de luz. Y en el caso de los primogénitos en Egipto, hace lo mismo. Nos quiere hacer pensar que fue Dios quien destruyó a los primogénitos egipcios y que Él no destruyó a nadie. Porque si ven, o no estoy muy seguro, pero no hubo muertes en la tierra de Gosén. Ahora, volviendo a la palabra hebrea
para envió en Salmo 78:49 es la palabra 79:71 en el diccionario Strong hebreo, que también puede significar soltar, desenfrenar, descargar, liberar, entre otras. Y esto es muy, pero muy interesante y tiene mucho sentido, o un sentido parecido a lo que vemos en Apocalipsis 7, cuando se sostienen los vientos y después se sueltan, se liberan. Ahora, algunas personas pensarán que Dios y el enemigo son amigos o están coludidos en cuanto a los juicios. O sea que Satanás ejecuta el juicio de Dios como si fuera amigo, ¿no? O como si estuvieran de acuerdo. Pero realmente no es así. La verdad es que Satanás es un destructor que solo espera destruir a todo aquel que no está bajo la protección especial de Dios. En el caso de Egipto, fueron los primogénitos. Si el poder de Dios no hubiera protegido a los demás, Satanás habría destruido a todos los egipcios. Elena de White habla de la impaciencia del destructor por destruir en la siguiente cita. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable. Hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde, Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye. Y luego, si puede, y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes, si no fuera por la intervención del poder divino. Ni hijo ni hija de Adán escaparán. Está más que claro que Satanás está muy ansioso por destruir. Ese es su placer. Ahora, la hermana White, al describir juicios de Dios del tiempo del fin, está sugiriendo que los juicios de Egipto fueron sombra del tiempo del fin. Vamos a ver la siguiente cita. Cuando el ángel destructor iba a pasar por Egipto a destruir al primogénito de todo hombre y bestia, Israel fue instruido a reunir sus hijos y familias en sus casas con ellos, y luego marcar los dinteles de sus puertas con sangre, ya que el ángel destructor podría pasar por sus moradas, y si ellos fallaban en realizar este proceso, no hubiera habido diferencia entre ellos y los egipcios. Pronto saldrá de nuevo el ángel destructor. Noten, no para destruir al primogénito, mas para matar a viejos y jóvenes, tanto hombres como mujeres y niños, que no tengan la marca. Padres, si desean salvar a sus hijos, sepárenlos del mundo. Review Herald, octubre 14, 1875. Ezequiel 9, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice en el mensaje del tercer ángel que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, no es que está diciendo que si recibes la marca de la bestia, te voy a destruir. No dice eso. Lo que Dios realmente está diciendo es que si recibes la marca, el enemigo te va a destruir. Como en el ejemplo de los primogénitos de los egipcios, ellos ya estaban marcados para ser destruidos por el enemigo. No por Dios, sino por el ángel destructor, el enemigo. Ahora, ¿qué significa esa matanza que se habla de jóvenes y viejos
en Ezequiel 9 y que incluye armas de destrucción? Esta matanza está registrada aquí en Ezequiel 9. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Les invito a que ustedes lo lean aparte. Dice la siguiente cita, Elena G. de White: a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representado por la obra de los hombres que llevan armas. Hombres con armas. Ese es el significado de la matanza en Ezequiel 9. Y son hombres guiados obviamente por Satanás. En conclusión, ¿qué pasó con la 10ª plaga de Egipto? Fue el destructor Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros, quien destruyó a los primogénitos. En realidad, él quería destruir a todo el mundo. Pero Dios solo permitió que fueran los primogénitos. Y en el caso de los hebreos, la sangre era la señal de que Dios protegería a aquellas casas que estaban marcadas por la sangre. Ahora, en el tiempo del fin, en el fin del mundo, aquellos que tienen el sello de Dios serán protegidos por Dios, mientras que aquellos que aceptan la marca de la bestia están marcados como el ganado. Perdón por la expresión, pero espero que no se malinterprete lo que dije, pero están marcados para destrucción. Hazte una arca de madera de ciprés.